Ok. Hello guys. Tal y como les comentaba en el grupo de WhatsApp, por la lluvia se me desconectó, bueno, se fue la electricidad y se me desconectó todo. Ok. Pero ya estamos otra vez. Esperemos que no se vaya a ir otra vez la luz y que pues podamos continuar con la clase. ¿Sí? Okay. Right now, everybody, remember today we are talking about the prepositions of time. And when they read, we use prepositions to talk about time. ¿Cuáles son las tres prepositions que estamos usando, guys? At, In, on, at. Very good. Pay attention to the examples. Example 1, we use at 6 a.m. Okay, at 6 a.m. In example number 2, we have in the morning. In the morning. And in example number 3, we have on Sundays. On Sundays. Como pueden ver, tenemos las tres prepositions. In, on, at. Las tres prepositions que tenemos ahí, guys, las vamos a utilizar y todas tienen una función en específico. Okay? So right now, let's read together some examples. First of all, guys, number 1, let's talk about in, okay? So let's read this information. Carla, read the information about in. To talk about months and times of the day. I leo todo. Yes, Solo. please. Okay. I go on vacation in December. Also, in in the the question? morning, Oh, in the question, when do you go on vacation? I'm sorry. When do you go on vacation? I go on vacation in December. Also, in the morning, in the afternoon, in the evening. Very good. Number 1, everybody, in to talk about months of the year. Pay attention to it. Months of the year. In December. When do you go on vacation? I go on vacation in December. When we talk about months of the year, we use in. For example, when is Christmas? Christmas is in December, okay? Only the month, solo el mes, okay? Only the month. Pay attention to the question. ¿Qué WH question vamos a usar, guys? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. when. When, excellent job. Okay, we use when to talk about time, expressions, okay? Para hablar de expresiones de tiempo, vamos a usar when, okay? When do you go on vacation? I go on vacation in December. When, for example, when do you watch TV? When do you watch TV? I watch TV in the afternoon. I watch TV in the afternoon. What about you, Rachel? When do you watch TV? I watch TV in January. In January, only in January. Okay, very good. That's nice. What about you, Wendy? When do you watch TV? Oh, maybe Wendy's having troubles with the internet. Okay, but look at this. We use Sorry, okay. I watch TV all day. All day. Okay. Okay, that's good.
Esa es otra expresión, ¿okay? Como pueden ver, otra expresión, all day, and it's possible. But if you want to be specific, remember to talk about repeated actions, okay? Repeated actions. Acciones que son repetidas varias veces, okay? So in that case, we can use these expressions. Ale, Months serví a tu hermana y and servíte no times tiene hambre, of puede cepillarse the los dientes. day, okay? Months and times of the day. So the times of the day, everybody, are these ones. In the morning, in the afternoon, in the evening. Esas son las times of the day, okay? Now, everybody, we have to continue with okay, this is the basic, these are the basic uses, guys. Estos son los usos básicos de in. Now, guys, pay attention to some other uses. Okay? We use it, everybody, to talk about seasons, years, and centuries. Seasons, years, and centuries. What are the seasons? I want to hear Daniela. Daniela, can you read the seasons? The season in summer, in winter, in fall, no sé cómo se dice, Hold on. autumn, in spring. Nice job. Okay. Well, in number 3, guys, we have 2 options. Autumn is one. Fall is another one. Son 2 maneras de decirlo, pero el significado es el mismo. Autumn, fall. Okay. So these are the seasons. Question, guys. What season are we now? Are we in summer? No, in winter. We are in winter, okay? In El Salvador, guys, we don't have the 4 seasons, right? Acá en El Salvador no existen las 4 estaciones como las ven ahí, right? Sino que acá solamente existen, podríamos decir que existen 2, la temporada seca y la temporada húmeda, ¿ok? Sin embargo, las 4 seasons son lo más común, la manera más común en la que nos guiamos del clima o de las estaciones o de cómo está el clima en ciertos meses del año. Okay? These are the seasons. So as you see, guys, we use in. Okay? Then we have years. Okay? We use in to talk about years. For example, guys, in 1999, I was a baby in 1999. Okay, then we have 2010. Okay, well, this is another example. And now, everybody, I speak English in 2023. 2023. We have 2 options in here, guys. Acá hay 2 opciones para leer los números. First of all, guys, los podemos leer completos, así como he hecho los años 2000. En los 2000, guys, los he leído completos. 2010 or 2023. 2000. That's one option. Another option, guys, is read 2 numbers and 2 numbers. Leer 2 números y 2 números, guys, también es otra opción. For example, 19, como el 19, 1999. Okay, 1999. That's one option. Or I can say the complete number. 1,999. But it's too long, okay? Es muy largo, guys. So I recommend you 2 and 2. Okay, yo les recomiendo leer 2 números, okay? 1999, 2010, 2023, okay? Es más fácil y, bueno, precisamente es más fácil. And then we use in
for centuries. Guys, I have a question. What are the centuries? Fecha. No. Centuries, 100 years, okay? 100 years. 100 years. So what is a century in Spanish? 100 años. Yes. ¿Y cómo se les dice a los 100 años en español? Centenario. Centenarios. Yes, centenario o siglo, okay? Siglo. ¿Son 100 años? Yes, okay. So century. For example, guys, we have in the 20th century. 20th century was the last century from 19 or 1900 to 1999. Okay, that's the 20th century. And then we have the 21st century. In the 21st century, it's from 2000 until 2099. Okay, so this is 21st century. Okay, this is for you guys to have that information. Lo básico que teníamos que recordar, guys, es para months and parts of the day. Y tal vez las seasons, okay? But then, guys, years and centuries es algo extra, okay? Los years y los centuries es algo extra que también nos va a servir, pero más adelante, okay? Por el momento, months, parts of the day, and seasons. Continue, guys, with the use of on. Okay. What is the use of on? Please, Eric, read. To talk about. Okay, Saraí Abrego, read, please. Okay, to talk about days of the week and dates. Thank you, Saraí. Then, Antonia, what is the example? When does she play soccer? And the answer? She plays soccer on Sunday. Very good. She plays soccer on Sundays. Number one, everybody, days of the week. Sundays. On Sundays. Okay, another example. I can ask you, when do you, okay, when do you cook dinner? Dinner, la cena, everybody. When do you cook dinner? When do you prepare dinner? I want to ask, let me see. Okay, Carla, when do you prepare dinner? When do you cook dinner? I cook dinner in Tuesday, Oh, on Thursday. on Tuesday. Okay, on Thursday. That's nice. Okay, very good. As you see, everybody, we use on to talk about days of the week. Okay, another example. I don't work on Fridays. Okay, I don't work on Fridays. Okay, so as you see, on and day of the week. Okay, in this case, guys, we make it plural. Pueden ver en los dos ejemplos, en Sundays, en Fridays, que los hacemos plurales, podemos decir que los hacemos plurales, porque estamos hablando de todos esos días. Every Sunday, todos los domingos, she plays soccer.
So it's not only one Sunday. No es solamente un Sunday, sino todos los Sundays. Igual yo. I don't work on Fridays. Okay? Todos los viernes. Every Friday, I don't work. Okay? So, remember, first of all, days of the week. To talk about days of the week, on. Okay? Number 2, we use on to talk about dates. Okay? Now, please pay attention to the example. Claudia, read the question and the answer. Okay? Question and answer. Go ahead, Claudia. Okay. When do people celebrate Christmas? They celebrate Christmas on December 25. Good. 25th. Okay. El Quien Salvador lo celebramos el 24, right? Pero generalmente se conoce que el 25 es Christmas. Okay. Now, pay attention to this example. Si recuerdan, usamos in for months. Only months. But if we have the full date, si tenemos la fecha completa, we use on December 25th. For example, remember Valentine's Day. Okay, we celebrate Valentine's Day in, when do we celebrate Valentine's Day, everybody? When is Valentine's? En February. In February, very good. We celebrate Valentine's in February. February, okay, good. The same example, but now with on, guys. El mismo ejemplo, pero usando on. We celebrate Valentine's Day on February. What is the number on the calendar? Es 14, pero no sé cómo se dice en inglés. Okay, 14. That's right, okay? 14. February 14. As you see, guys, the single difference is the date. La única diferencia, date, okay? La fecha. Okay. In February, on February 14. Now, pay attention to this information. To talk about dates, we use the ordinal numbers. I have a question, guys. What are the ordinal numbers? ¿Para qué usamos los ordinal numbers? Para las fechas. Okay, yes, ese es un uso, okay? Para las fechas. ¿Para qué más usamos los ordinal numbers? Para contar. Para contar ¿qué? Días, meses, años. Aniversarios. Okay, aniversarios, that's good, okay. Los ordinal numbers, como lo dice eso, la palabra, lo usamos para ordenar cosas. Por ejemplo, cuando vamos a una competencia, van a dar premios, ¿ok? ¿A quiénes le dan los premios? A los A lugares. los lugares. ¿A qué lugares? Son los primeros, Primero, segundos y segundo, terceros lugares. Ah, primero, segundo y tercero, ok. ¿Por qué no le dan los lugares al 1, 2 y 3? Porque son los mejores. Ok, ya. Ordinal numbers, como bien lo dice la palabra, son los números que ordenan. Y esos son los que se ocupan, por ejemplo, en este tipo de competencias. No decimos el 1 fue el que llegó primero. No, decimos el primero, right? This is the same, everybody, with ordinal numbers in English, okay? In English, we say the days of the calendar with ordinal numbers.
en el calendario usamos los ordinal numbers. No decimos September 1, September 2, September 3, September 4, September 5. No, guys. Usamos los ordinal numbers. What are the ordinal numbers, guys? September 1st, September 2nd, September 3rd, September 4th, September 5th. Ok, y ahí les dejo para que lo busquen. Ok, so please search on YouTube ordinal numbers pronunciation. Please, guys, traten de buscar la pronunciación de los ordinal numbers. Ahí pueden buscarlo en YouTube para que se les haga más fácil. Pero tenemos que aprendernos esos números. Todos los ordinal numbers in English, guys, son los números que llevan esas letras a la par. ¿Ok? Les doy esa pista. Por ejemplo, el primero es first. Le agregamos la S y la T. El number 2 in ordinal number is second, ND. Number 3 in ordinal numbers is third, RD. Okay? Then fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, TH. Okay? Try to look for the rules, guys. Traten de buscar la pronunciación y también cómo se escriben para que puedan ver cuáles llevan ST, cuáles llevan ND, cuáles llevan RD y cuáles llevan TH. Ok, me gustaría haberlo hecho aquí, pero realmente es bastante, ok, lo que tenemos que aprendernos. Así que por eso no lo hicimos acá. Pero, guys, les invito a que practiquen. Como les puse ahí en el chat, busquen algún video de ordinal numbers pronunciation. Y pues traten de buscarlo y practiquen la pronunciación para que puedan hablar con fechas, no solamente con months, sino con dates. Okay? Continue. Right now, everybody, we have the use of at. Okay. In this part, I would like to hear Lisette. Lisette, what is the use of at to talk about? At to talk about a specific time and facts on today. What time do we have the English class? We have the English class at 9 o'clock. Very good. We have our English class at 9 o'clock. Okay, 9 p.m. This En is a punto. real, yes, o'clock significa eso, en puntos. Very good. Now, everybody, look at this. This is the meaning of, okay, this is the meaning of, or this is the use of at. To talk about, number one, specific time. At 9 o'clock, at 9:15, at half past 9, okay? I have a question, guys. Pregunta rápida. ¿Se puede en este reloj en español? Yes, Yes. Yes. ¿Todos? yes. Yes. Ok, voy a hacer de cuenta que todos se lo pueden, ¿ok? Si se lo pueden, guys, entonces solamente apréndanlo en inglés. En inglés hay algunas expresiones comunes que se usan para decir la hora. For example, guys, o'clock, 0 minutes. Ahí se los estoy escribiendo en el chat. O'clock, 0 minutes, ¿ok? En punto, 0 minutes. Then we have a quarter past, and we say the time, right? A quarter past significa 15 minutes, que ya pasaron 15 minutos. Ahí les he puesto a quarter past time. For example, podríamos decir a quarter past 9. Nos referimos a las 9:15. A quarter past 9, 9:15. Then we have the other one, and it's half past, and we have time. It means 30 minutes. Acá, half past, ya nos referimos a que ya pasaron 30 minutos. O sea, las 9:30. For example, half past 9. La hora, cuando usamos estas expresiones, guys, dejando aparte o'clock, a quarter past, half past,
y la última que es a quarter to. En esas tres expresiones, a quarter past, half past y a quarter to, vamos a usar la hora al final, ¿ok? No al inicio, como nosotros hacemos en español. En español nosotros lo más común es las 9:30, las 9:15, las 9:45, ¿ok? Pero también tenemos las expresiones, por ejemplo, un cuarto para la siguiente hora. Y ese es a quarter to, cuando ya pasaron 45 minutos, ¿ok? Y en este caso usamos la hora siguiente. For example, guys, let me see, para ver si más o menos comprendimos la idea. ¿Qué hora sería esta en English? Primero, ¿qué expresión usamos? O'clock, a quarter past, half past o a quarter to. Quarter to. A quarter to. ¿Y cuál sería la hora? Acá nos falta un número. ¿Ok? Un número. ¿Cuál sería el número? 9. A quarter to 9. No. ¿Ok? Cuando usamos a 10. excelente. Cuando usamos a quarter to, mencionamos la hora siguiente, o sea, la hora que viene. Igual como lo hacemos en español, un cuarto para las 10, right? Ahorita, ¿cuánto falta para las 10? Hablando la hora real. 10 minutes. 10 minutes. Ok, lo vamos a cambiar entonces para hablar con la hora real. En este caso ya no usaríamos a quarter to, porque a quarter significa un cuarto o 15 para la siguiente hora. ¿Qué expresión usaríamos al inicio? ¿Cuántos minutos faltan? 10 to 10. Ajá. ¿Cuál sería la hora? 9. No. Look at the example. What time is it right now? No sé. Ahí está. 10 to 10. It's 10 to 10. Faltan 10 para las 10. It's 10 to Ah, 10. Yes, no guys. lo veía, profe. Ok. Puede sonar raro, pero así es, guys. 10 minutes to 10. Ok. 10 minutos para las 10. Ok. These are some expressions, guys, we can use to talk about time. Another important thing, everybody, are the parts of the day. Recuerden, tenemos algunas parts of the day que practicar. What are the parts of the day? Let me see. Okay. Antonia, what are the parts of the day? No sé cómo se pronuncia. At noon, At noon, ajá. at night, y at the midnight. At midnight, very good. Midnight, medianoche, okay? Noon and midnight are the opposite, right? Noon is 12 p.m. For example, when you have lunch, okay, el almuerzo, lunch. So when you have lunch, everybody, 12 p.m. And midnight is 12 a.m., okay? I don't know what activity you do at that time. No sé qué actividad podemos hacer a esa hora, pero midnight, okay? Very good. Do you have any question about in, on, at? Do you have questions about in, on, at? Teacher, ¿para qué dijo que se utilizaba el when? When? Excellent question. That's a good question. When we use it to talk about time, but in this case, time expressions. El when se usa para time expressions. For example, days of the week, dates, for example, months or seasons, okay, or times of the day.
But what time, everybody, we use it specifically for specific time. Okay. El what time lo vamos a usar para specific time solamente. Si yo les hiciera una pregunta, what time, oops, give me a second. What time? The answer is specific time. Ok. What time solamente se responde con la hora específica. 10 to 10, a quarter to 10, 5 minutes to 10. Okay. What time? But the question when, we answer with time expressions and also for specific time, ¿ok? When lo podemos responder con time expressions y también con el specific time. Pero es más común que usemos, para specific time es más común que usemos what time, ¿ok? Sin embargo, es posible. Si ustedes quieren responder una pregunta, por ejemplo, what time do you practice English? You can answer with a specific time because my question is what time? Specific time. But if I ask you, when do you practice English? In that case, time expressions or specific time, okay? Both are possible. Las dos opciones son posibles, okay? Very good. Guys, we don't have more time to practice. Ya no tenemos tiempo de practicar porque faltan 5 minutos para retirarnos. So, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer, guys? Yo les voy a enviar una práctica para que puedan completarla en casa como una actividad extra. ¿Por qué razón? Porque sí necesito que practiquemos el uso de in, on, at. ¿Ok? Así que, bueno, se la voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? And before we go, guys, let me show you our homework. ¿Cuál es nuestra tarea de esta semana? Recordarles que cada semana tenemos que completar cierto porcentaje. El lunes que pasó, teníamos que llegar al 50%. Felicito a los que llegaron al 50% y a los que incluso se pasaron del 50%. Lo están haciendo muy bien. Este próximo lunes, el de la siguiente semana, tenemos que llegar al 75%. Técnicamente, guys, estamos cerca de lograrlo, ya que ya estamos en la unidad 4 y pues ya avanzamos con varias actividades. In this opportunity, please work on activity 4.3 and finish in activity 4.4.2. Okay? Prepositions of time and simple present. Tell me, Antonia. I have a question. Yes. ¿Por qué en la plataforma cuando solo se equivoca uno una o dos veces según el ejercicio, no lo deja volver a hacerlo? That's a good question, but I don't have any answer. Ok, es una buena pregunta, pero no tengo respuesta para eso, ok. Recuerden que como la plataforma técnicamente es para que lo completemos, una vez hayamos completado y sobre todo hayamos tenido un resultado aceptable, pues técnicamente nos acepta esa respuesta, ¿ok? Ok, gracias. Yes, ese es el problema, ¿ok? Así que siempre traten de revisar todas sus respuestas antes de darle complete para que no les vaya a dar ese error, de que les aparezca una mala o dos malas y no puedan repetirlo. Ya si se equivocan, ahí sí pueden repetirlo, creo que 3 o más veces, no recuerdo. Pero más que todo eso, les doy la recomendación que revisen 1, 2, 3 veces antes de enviarlo. ¿Ok? Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Y sería muy difícil para usted que todo lo que nos escribe aquí a la hora de clases lo pasara mejor al grupo. Lo que les escribo, ¿cómo?
O sea, alguna orientación que nos da cómo se escribe, cómo, pues sí, así como nos escribe el mensaje aquí en la clase, no nos puede pasarlo al grupo para poder tener tiempo de anotarlo. Una vez yo quise meterme aquí, pero cuando termina la reunión no se puede, profe. Yes, you are right. En ese caso, bueno, como saben, tenemos la presentación. La presentación, lo siento, guys, se me había olvidado enviarla. Le voy a enviar la presentación de ayer y la de hoy, porque son temas súper importantes que necesitan recordar y practicar una y otra vez. Con respecto a lo que les escriben en los comentarios, o así en el chat de Zoom, sí les recomendaría que en la clase hagan lo posible de escribirlo rápido en su cuaderno, en algún ladito, porque no siempre puedo copiar ¿cómo decirlo? No siempre puedo copiar las anotaciones que hago, ¿ok? Ok. Pero al menos hoy sí las copié aquí, así que voy a hacer lo Sí, posible de voy a hacer lo posible de enviárselas ahorita en el grupo de WhatsApp para que ok, ustedes puedan recordarlo, puedan tomar nota y también puedan guiarse con lo que les he compartido. ¿Ok? Y como les digo, en algún momento que no se pueda copiar o que les haya enviado algo y no se los puede enviar, traten de tomar notas en el momentito para que no se les vaya a quedar ahí como perdido el mensaje o que no vayamos a recordar cuál fue la anotación o la recomendación que les di. ¿Ok? ok. So, guys, if there are no more questions, si ya no hay ninguna otra pregunta, les agradezco por haber estado, gracias también por haber comprendido la situación que se me fue la electricidad un momento, pero gracias a Dios completamos lo que pudimos. Así que, pues, a seguir practicando, ya les voy a enviar las presentaciones, las anotaciones del chat y también una pequeña práctica para que podamos seguir haciendo un review de cómo usar in, on, at para hablar de time. ¿Ok? Good night, everybody. Nice to see you today. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Hasta mañana, pues. Bye. See you tomorrow.